Ya. Chicos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre anemia y choque en esta sesión. Recuerden que en cuanto al primer tema, en cuanto a anemia, debemos recordar un poco la importancia de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos anemia? ¿Por qué vemos semiológicamente las características clínicas, los signos, cómo viene mi paciente, es decir, los síntomas que pueda tener mi paciente? Ya que es una causa muy frecuente en el área rural en nuestro país, entonces tenemos que reconocer semiológicamente o al menos a la vista estas características clínicas que es muy importante, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, debemos recordar un poco de la definición de anemia. Cuando hablamos de anemia, debemos recordar que nos vamos a basar en un valor laboratorial, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque la definición de esto va a ser una disminución de la masa de los glóbulos rojos circundantes por debajo del rango normal. Entonces, laboratorialmente nosotros vamos a poder encontrar diversos factores o diversas sustancias del glóbulo rojo que van a estar bajas. ¿Como quién? Como mi hemoglobina, como mi hematocrito, los eritrocitos, que en realidad son los glóbulos rojos, ¿no? Ustedes recordarán que son lo mismo, son diferentes nombres nada más. Los reticulocitos que son ¿quiénes? Glóbulos rojos los jóvenes, ¿verdad? Glóbulos blancos jóvenes, perdón. Glóbulos blancos jóvenes. Ya. Epidemiológicamente hablando, también tienen que recordar que es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Entonces, esto es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que en su práctica clínica, al menos ustedes que van a ir al hospital, van a encontrar quizá mayor pacientes con mujeres con anemia, ¿no? Entonces, y recuerden que dentro de esto, la causa más frecuente de anemia va a ser que la deficiencia de hierro. Entonces eso también tienen que tener muy en consideración. Acá les puse esta definición según los valores de la hemoglobina. ¿Alguien me puede decir qué es la hemoglobina para seguir con la explicación? O al menos qué recuerda qué es. Este, Edwin, ¿estás? Am, Cristel, ¿estás? Sí, Hola, ¿cuál em, es? Dime. sí, es la que permite en los glóbulos rojos el transporte del oxígeno. Muy bien, sí, es eso, en realidad es eso. Gracias, Cristel. Sí, deben recordar bastante que la hemoglobina yo siempre he llamado como un carrito que transporta oxígeno, entonces él va a ser dentro del glóbulo rojo muy indispensable porque es como que los asientos que va a permitir que el oxígeno, que en la misma célula se lleve cuatro moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces ahí se va a llevar. Entonces, ¿qué pasa si esto está bajo? Va a depender mucho de si es varón, si es mujer, si es gestante y si son niños, porque los valores van a variar mucho. Ya lo van a ver en laboratorio. Pero con tal que ustedes recuerden que un valor menor a 12 gramos por decilitro en mujeres se consideraría anemia, dependiendo de la edad también, si está en una edad reproductiva o no. Pero en el varón menos de 13 ya podríamos hablar de un proceso de una anemia como tal, ¿no? Entonces, aparte de eso, debemos recordar bastante que las causas de la anemia van a ser muy diversas, ¿ya? La principal habíamos dicho que era deficiencia de hierro, ¿no? Acá con esta imagen. Entonces, pero ¿qué pasa si existen otras? Sí, si existen otras, uno de ellos va a ser debido a la producción medular de glóbulos rojos bajos, problemas específicamente en la fábrica de glóbulos. Y para hablar de eso,
Acá les traje un poquito de fisiopatología porque recordarán que habíamos dicho que siempre vamos a hablar de fisiopato, anato, fisiología, quizá un poco de bioquímica, pero ¿por qué? Porque es básico para que ustedes sigan avanzando, al menos en clínicas, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente hablando, debemos recordar que el lugar, la ubicación donde se producen todas las células, en este caso sanguíneas, ¿dónde es? ¿Saben? Mm, a ver, Yadira, Sí. ¿recordarás cuál es la ubicación donde se produce? Es como que la fábrica de la producción de las células sanguíneas, ¿sabes dónde es? En la médula ósea, ¿verdad? Claro, en la médula ósea. Dato importante para que lo tengan ahí en cuenta es que en los primeros meses de vida, nosotros, los seres humanos, vamos a tener la fabricación ¿dónde? ¿Dónde creen? ¿En el hígado o en el vaso? Ya, eso sí ya no pregunto porque es más avanzado. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que tienen que tener muy en cuenta que la médula ósea es como que la fábrica, es donde empieza todo. Entonces, ¿quién va a empezar todo? La célula madre. Hematopoyética multipotencial. ¿Por qué? Porque se puede convertir en cualquier cosa que quiera. Es como que va evolucionando, pero puede convertirse en lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos un precursor con células común mieloide y un precursor común linfoide. ¿Por qué se dividen estos dos, Deyanira? Uno, linfoide va a ser para tus defensas. ¿Se acuerdan que acá habla, bueno, acá más que nada se va a referir a los glóbulos blancos, a las células leucocíticas, que más adelante las vamos a ver, pero más que nada ellos, a los linfocitos, específicamente a las NK, no sé si habrán visto en inmunología, las natural killer, o sea, son células que nos van a ayudar bastante a nuestro sistema inmunológico. No quiere decir que solamente en el precursor común linfoide se genera estas células, no, sino que también en el célula precursor común mieloide vamos a encontrar a las células que también nos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, como son quienes, los basófilos, neutrófilos y los eosinófilos, también los famosos leucocitos, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque normalmente les van a preguntar, ya, y en la sangre, me estás hablando de la sangre, ¿verdad? La anemia es una disminución de hemoglobina, no sé, le pueden decir un rango de menor a 12 gramos por decilitro o una disminución de la masa del glóbulo rojo que difiere de lo normal. Entonces, fisiopatológicamente hablando, ustedes deben recordar que la sangre va a tener cuatro, en realidad tres, ¿no? Tres series se llaman. Es una serie que se llama megacariocítica, que está en relación a quién, a mis plaquetas, ¿verdad? Otra serie que llamamos la serie roja, que está en relación a quiénes, a mis glóbulos rojos, obviamente, ¿no? Entonces, y otra serie muy importante que vamos a tener en relación a los glóbulos blancos o serie blanca. Entonces, nos va a ayudar a las defensas, leucocitos, linfocitos y todo ello, ¿ya? Entonces, este esquema es muy importante porque siempre lo van a ver, al menos en hematología, lo van a ver, lo van a tener que recordar. Si lo memorizan desde ahorita sería genial. Más que memorizar, entiéndanlo ya, chicos, porque todo este proceso que les estoy tratando de decir en un inicio va a pasar en la médula ósea. O sea, ¿qué me quiere decir? Que si por A o B tú encuentras células anormales, por ejemplo, habíamos hablado de los reticulocitos, ¿se acuerdan? Que eran células quiénes, células jóvenes o células inmaduras en realidad, que no deberían estar en el sistema sanguíneo, o sea, en realidad no, pero si está en mi sistema sanguíneo es porque existe algo malo que ha pasado en la médula ósea que está dejando, o sea, está haciendo pasar células que no se han terminado de fabricar, entre comillas, y lo está pasando a mi sistema sanguíneo. O sea, algo anormal está pasando en todo esto que ha dejado que pasen todas mis células que no debería, ¿no? Entonces, ¿qué células normalmente sí debería encontrar en mi sistema sanguíneo? Y es lo que a veces se pide bastante, no sé si ustedes ya lo conocen o lo van a conocer recién, un hemograma completo, que quizá la mayoría le ha pedido, ¿no? Entonces, son células que sí deberían estar en nuestro
sistema sanguíneo, como son quienes, las plaquetas, o también le pueden denominar los trombocitos. ¿Quiénes más? Glóbulo rojo, recuerden. También es quiénes, los linfocitos de manera general. ¿Y quiénes específicos? Los que son los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y los macrocíticos. En este caso, los que realizan la monocitopoiesis, ¿no? Cuando les hablen, bueno, paréntesis. Cuando les hablen de yesis, quiere decir como fabricación, producción. Entonces ya ahí más o menos ustedes van a tener que entender o cuando les hablen, ya, explícame la eritropoyesis, porque sí, hay doctores que les dicen, explícame la eritropoyesis. ¿Por qué? Porque es básico que ustedes lo sepan. Entonces, ¿qué es la fabricación de un eritrocito? ¿Cuál es el proceso? O sea, tú, igual que la célula, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces es lo mismo. En cuanto a las células del glóbulo rojo o eritrocitos, también tienen un proceso y te está diciendo que le digas ese proceso. La eritropoyesis es el proceso que pasa a la célula para convertirse en ¿quién? Eritrocito o glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, igual en la trombopoiesis, que es en plaquetas, y el otro de la granulopoiesis, que son células linfocíticas, como quienes basófilos, neutrófilos, eosinófilos, ¿no? Son células que tienen muchos núcleos, si se dan cuenta. En cambio, los macrocíticos o los van a ser solamente células que tienen un núcleo. Entonces ahí tienen que tener bien en cuenta. Esto ya es inmunología, pero sí me gustaría que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la clasificación de las anemias. Entonces, para que tú recuerdes qué cosa está mal en cada una de ellas, en la anemia macrocítica, microcítica, normocítica, vas a tener que recordar un poco de ello, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, la médula ósea es el lugar de fabricación de muchas de nuestras células sanguíneas, en este caso los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Justo aquí están las tres series que les había dicho, aparte del plasma, obviamente, ¿no? Entonces, recuerden que la forma de mi célula sanguínea va a ser una biconvexa, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué biconvexa? Porque en ambos lados está con esta convexidad. ¿Y por qué es esa forma? Porque justamente les había dicho que necesita asientos, las moléculas de oxígeno para que se sienten y para que este transporte lo lleve a toda parte de tu cuerpo. ¿Ya? Micrómetros. En este caso los hablaba sobre cuánto mide, ¿no? Pero importante que recuerden que las células sanguíneas van a durar de 120 días. El volumen, el valor normal va a ser de 4,5 a 5 billones. Esto que hablábamos de la maduración de células eritropoyéticas. ¿Qué pasa si existe una vitamina B12 y ácido fólico? Esto más que nada va a ser muy importante, no sé si ustedes habrán escuchado, que ayuda bastante a la síntesis de ADN. Si por A o B no lo tienes y por A o B no está, la síntesis de ADN no se va a realizar, ¿no? Entonces, ya, anemia en muchos casos es definición de un valor de hemoglobina bajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la hemoglobina? Son grupos o es una molécula que tiene cuatro grupos muy importantes, bioquímicamente hablando. Entonces, eh, todo ello está como que estructurado como se miren acá. ¿Para qué? Para que pueda tener eh, función, funciones importantes. Uno de ellos habíamos escuchado de alguna de nuestras compañeras que decía que uno transporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces, quizás el principal y es el que nos vamos a centrar más ahorita, pero recuerden que si por A o B estas moléculas, estas como ranuras están mal o están con un cromosoma de más o en un cromosoma de menos, vamos a tener alteraciones. Recuerden que embrionariamente hablando, también vamos a tener como una hemoglobina embrionaria, otra hemoglobina tipo fetal y otra hemoglobina de tipo adulta. ¿Por qué? Porque cada una de estas etapas vamos a tener como que un proceso para que se siga generando otras y otras y otras. Entonces, lo que quiero llegar acá es que el glóbulo rojo va a tener grupos, ¿ya? Estos grupos van a estar en relación a las protoporfinas, uno de ellos, y el hierro reducido. Otro grupo que va a estar en relación a los cromosomas, tanto el cromosoma 16A y el 11B. Ambos son importantes, sí, porque vamos a ver que existen anemias dependiendo del grupo o del cromosoma que está afectando. Sí, así es. O sea, acá es muy grande, no es muy grande, pero
Es algo complejo recordar que los grupos son específicos para algún tipo de anemia, ¿ya? Entonces, ¿qué más? La clasificación. Recuerden que existe clasificaciones según el índice eritrocitario y otro por el índice de producción medular, que habíamos hablado que la médula, eso de que esa imagen que les había puesto sobre las células y la división y todo ello, a través de eso también puedes dividirlo. ¿Por qué? Porque si existen índices de producción medular que son regenerativas, acá, o arregenerativas, ¿qué les quiere hacer pensar a regenerativas? A es sin, entonces sin regeneración. Entonces, las regenerativas normalmente se van a hacer ver o se van a denotar a través de la hemorragia aguda, anemias hemolíticas. Recuerden que hemólisis es como destrucción y todo ello, entonces ahí también vamos a verlas. Corpusculares, extracorpusculares, los anticuerpos drogas mecánicas, plésminos, hiperesplénimos, estoy como, me traba la lengua, infecciones. Entonces, a regenerativas y regenerativas, lo principal, ¿cuál es lo importante que ustedes deben recordar y por qué lo deben diferenciar? Regenerativas, que está con un proceso, con una producción medular normal o sobre más. A regenerativas, la producción medular es nula o a veces no se da. Es decir, que mi cuerpo o mi médula ósea, mi fábrica, no genera células. Tal cual es eso. Entonces, insuficiencia medular. Ya les estoy diciendo, si hay una insuficiencia, ¿qué quiere decir? Que no se da. Mi fábrica ya no puede generar células nuevas, ya no puede estar generando células. ¿Por qué? Porque por aplasias, por hipoplasias, por histoblastemias, eritoplastopenias. ¿Recuerdan acá? Eso sí, como que dato, porque de ahora en adelante lo van a ver mucho, mucho, mucho. Penias, o sea, penias quiere decir que bajo. En laboratorio también lo van a ver. Entonces, eritopenias quiere decir bajo. Todo está bajo. Blastopenia. Ni siquiera sabes cuál es la palabra, pero a ver, eritro, ¿qué quiere decir? Glóbulos rojos, ¿no? Blastos, que son células inmaduras. ¿De quién? Eritoblastos. Son células inmaduras de los eritrocitos. Peña, ¿qué quiere decir? Células inmaduras del eritrocito bajo. ¿Ya? Muy bien. Las anemias hemolíticas, que son parte de las regenerativas, y dentro de las arregenerativas, recuerden, insuficiencia medular a la cabeza, síndromes mielodisplásicos. ¿Qué más? Invasión medular. Los típicos leucemias, linfomas, cánceres que van a atacar específicamente a niños. Ahorita se ve bastantes leucemias, no sé si ustedes habrán escuchado hablar. Entonces, justamente es esto. Existe una patología que va a hacer que no se produzca las células sanguíneas de una manera normal. Y justamente es por eso es importantísimo que cuando vean hematología, o al menos cuando lo estamos viendo, anemia ahorita en este momento, recuerden la producción de cada una de las células. ¿Por qué? Porque las leucemias, los linfomas y todos esos tipos de cánceres sanguíneos cánceres específicos de células, en este caso según la serie, van a depender de la ubicación, ¿ya? Entonces, si es una leucemia aguda, si es una leucemia crónica, por ejemplo, ya, esto es paréntesis para que ustedes lo tengan, o sea, no sé, pero para que lo tengan, espero me entiendan. Leucemias agudas y leucemias crónicas no se diferencian según el tiempo. O sea, muchos casos les van a acercar y les van a decir cuando lleven hemato, no sé si ahora lo van a llevar o el próximo ciclo lo llevan, pero en hematología les van a ver y les van a preguntar, leucemia aguda y leucemia crónica, diferencia. Muchos, tiempo, tiempo, tiempo. Falso, no es el tiempo. Es la ubicación donde se está produciendo la célula. Si es una leucemia aguda, quiere decir que mi falla está acá, en la fábrica, en la médula ósea. Si es una leucemia crónica, la falla está donde? En mi sistema sanguíneo. ¿Ya? Entonces eso para que ya se vayan yendo, sabiendo. Entonces, eso, muy bien, inicio de producción medular. Y la otra forma de caracterizar a las anemias van a ser según los índices eritrocitarios. ¿Qué quiere decir índices eritrocitarios? Va a depender de la hemoglobina.
Y esta hemoglobina me va a ayudar a diferenciarlo según el volumen corpuscular medio, que lo van a ver más en laboratorio, pero el volumen corpuscular medio quiere decir fácil, chicos, fácil. El tamaño o el qué tan grande es mi célula sanguínea. Esta. Esta es mi célula sanguínea. Si está muy grande, si su volumen corpuscular medio es muy grande, vamos a hablar de una anemia macrocítica, grande, más de 100 macrocíticas. Y aquí el principal representante va a ser la anemia por déficit de ácido fólico o por vitamina B12, ¿ya? Entonces recuerden que la vitamina B12 y ácido fólico es muy importante para la síntesis de ADN, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa de lo contrario si mi glóbulo rojo es pequeñito? O sea, de lo que estaba así ha disminuido de tamaño, está mucho más chiquito. Hablamos de unas anemias microcíticas, micro de chiquito, ¿ves? Así no se van a olvidar nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor está menor a 80 eh, del volumen corpuscular medio. Entonces, recuerden, anemia por déficit de hierro va a ser la representante de las anemias microcíticas. Chiquito, todo está chiquito, ¿ya? El glóbulo rojo está chiquito, ¿ya? También hay otra forma de diferenciarlo aparte del volumen corpuscular medio, está a través de la hemoglobina corpuscular media, que es, pero lo van a ver más ustedes en laboratorio, ¿ya? Y ahora lo que nos compete, porque semiología va a ser según la clínica. O sea, ¿cómo viene mi paciente? Uy, yo sospecho que probablemente tenga anemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene mi paciente con anemia? Entonces, vamos a pensar o vamos a denotar que mi paciente tiene anemia cuando hablamos de un descenso, en este caso de la masa del glóbulo rojo. Tiene rigidez y tiene mucho tiempo. La causa más frecuente, mecanismo de compensación. Todo eso lo vamos a ver. Pero recuerden que en cuanto al sistema nervioso central, vamos a tener muy frecuente en pacientes con anemia que se dé a fatiga, cefalea, mareo y lipotimia. Lipotimia. ¿Alguien sabe qué es lipotimia? O búsquenlo. Sí me parece importante que sepan eso. A ver, vamos con Leslie. Lo busqué porque no sé qué significa y dice que es Está bien, como la sensación de un desmayo inminente. O sea, no llega a la pérdida de conciencia, pero tienes esa sensación como si te fueras a desmayar. muy bien, gracias, Leslie. Sí, ¿por qué? Porque justamente es un signo, no sé si se han dado cuenta, muy característico de personas que tienen anemia. Recuerden. La hemoglobina o el glóbulo rojo que va a llevar oxígeno. ¿Qué pasa si por A o B no llega oxígeno a las partes de mi cuerpo? Uno se va a sentir quizá cansado, otro va a tener un deterioro muy significativo de la mayoría de sistemas de mi cuerpo. Entonces, la hipotimia va a ser eso, no sé, pacientes que se sienten muy cansados o ustedes mismos, ¿no? Se sienten súper cansados, como que ya están a punto de desmayarse, pero como que no. Entonces, eso es la hipotimia. Entonces, es un signo que ustedes van a denotar bastante en pacientes que tienen anemia. Otro que ojos amarillentos. Y más que ojos amarillentos, lo que yo creo que sí sería muy importante es que recuerden esto, ¿no? Que cuando ustedes vean la conjuntiva, y vean el tejido conjuntival medio pálido y no rojizo como acá, podrían sospechar de que el paciente podría estar con anemia, ¿no? Entonces son signos que ustedes van a tener muy en cuenta cuando hagan su exploración física. Como habíamos dicho, la exploración física se va a basar en ver, uno, tocar y el otro oír, ¿no? Percutir, palpar o oír. Entonces, músculo tegumentario, lo típico, paciente pálido, como se ve acá, tipo una palidez. ¿Y qué más? La piel va a estar fría, porque recuerden que aparte de la hemoglobina, las células sanguíneas van a llevar quién, o van a estar acompañados de qué? De, por así decirlo, de glucosa, pero o sea, lo que yo quiero oír es que si por A o B no tienes oxígeno, una parte de tu cuerpo se va a volver cianótico. Al volverse cianótico, es decir, que pierde su coloración, vas a sentir que está fría. Entonces, eso, ¿ya?
Cardiovascular. Vas a hacer o vas a tomar la presión de tu paciente y va a estar hipotenso. Va a tener palpitaciones, va a tener taquicardias y va a tener dolor en el tórax, ¿no? Entonces va a tener como un tipo de angina. Músculo esquelético, frecuente que venga el paciente con astenia. ¿Qué quiere decir astenia? Astenia es un paciente que normalmente está súper cansado, parecido a la lipotimia, pero recuerden que la lipotimia es como que un paciente que ya casi casi se está desmayando, pero no. Es una llegar a un proceso que está demasiado decaído. En cambio, la astenia es un decaimiento completo de todo tu cuerpo. La diferencia principal es que uno llega a poder confundirse con un desmayo, un posible desmayo, y la astenia no, es como que un cansancio permanente, ¿no? Como los estudiantes de medicina siempre están cansados. Entonces, algo así, ¿ya? Intolerancia al esfuerzo. Respiratorio, es típico que mi paciente venga con una dificultad respiratoria. Recuerden, disnea es dificultad. Cuando les hablen de dis delante de una palabra, hace referencia a una dificultad, ¿ya? Por ejemplo, disuria, una dificultad al orinar. Disnea, dificultad al respirar. Entonces, taquipnea, ¿qué quiere decir? Se acuerdan, ¿no? En PBM hablaban sobre taquipnea, bradipnea. Vamos a llamar para que se despierten. Andrea. Sí, es una respiración agitada. Taquipnea, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de una respiración? Respiración por minuto. 20, 20 por minuto. Ajá, No, 18 más valores o menos. de 16, ajá, sí, 16, 18. Ajá, 18 un promedio. Hasta 20 puede ser, ¿no? Mayor a 20 ya podríamos hablar que hay una taquipnea, menos de 16 más o bradipnea. Muy bien, está bien, excelente. Entonces, aquí son algunos otros signos o síntomas que son muy importantes que ustedes lo tengan ahí en cuenta, al menos que lo memoricen, ¿ya? Y vean su lógica de cada uno. Lo que sí acá les puse es que existen características, como les había dicho, va a depender según la edad de mi paciente. Entonces, si mi paciente en este caso son de tercera edad, van a tener muy frecuentemente mayor debilidad, va a estar hipotenso. Normalmente los pacientes se van a caer mucho. Entonces, a veces viene paciente que se ha caído y de tercera edad y las caídas son los que producen fracturas en las personas de tercera edad. Entonces, sí tienen que, si por A o B, controlar la anemia, ¿no? Poder ver qué otro factor está causando que la anemia esté, que los glóbulos rojos estén bajos, ¿ya? Deterioro cognitivo, dolor precordial, dificultad respiratoria, palidez, taquicardia e insuficiencia cardíaca. Entonces, eh, en anemia no nos centramos mucho específicamente en la clínica, semiológicamente hablando, ustedes lo principal que van a ver es justamente lo que les digo, ¿no? Palidez, paciente pálido, la conjuntiva, vas a ver que está media pálida, paciente va a estar completamente pálido, decaído, y esto va a depender según el tipo de anemia que tenga, porque las anemias hemolíticas son muy floridas, o sea, van a dar clínica mucho antes, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante que según el tipo de anemia, como les estaba diciendo, ustedes relacionen los síntomas. Cuando hablamos de una anemia ferropénica, ¿se acuerdan qué tipo de anemia era la ferropénica? ¿Era microcítica o macrocítica o regenerativa o arregenerativa? A ver, Franco, Alexander, Mori, ¿estás? Ya, María Claudia, ¿estás? Hola, no, no
Ah, ya, no te preocupes, vamos a recordar. ¿Se acuerdan que acá les estaba diciendo la división? La división y la clasificación de las anemias. A través del índice eritrocitario nosotros dividíamos a la microcítica, ¿verdad? Por déficit de hierro. Entonces, ¿dónde estaría la ferropénica? Claudia, ya, no se preocupe. Lapsus. Entonces, ferropénicamente hablando, o sea, cuando tú encuentres una anemia ferropénica, es muy característico que tu paciente venga con pica. ¿Qué quiere decir pica? Se come, no sé si se han visto, pero hay pacientes que comen tierra o algunos en lugares alejados de manera rural, comen tierra, comen papel, comen cosas que no deberían comer, o sea, que no son comestibles, por así decirlo. Como la tierra, a veces mastican hielo, eh, papel higiénico, o sea, cosas que no son comibles, lo comen. Y eso se llama pica. Disfagia, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿De qué quiere decir disfagia? A ver, María Fernanda. Sí, para deglutir. Ajá, una dificultad de pasar la comida. Muy bien. Dificultad para el- Sí, excelente. Trastornos gastrointestinales. Muy frecuentemente que tu paciente o venga a tu consulta y le digan, más que nada niños, ¿ah? Porque es lo más frecuente, niñas en este caso, mujeres, pero pequeños, o sea, con trastornos gastrointestinales. Trastornos de crecimiento, trastornos de la conducta, son muy irritables, están decaídos, hasta a veces tienen depresión, ¿no? Entonces, todo eso va a estar en relación a una anemia ferropénica. Cuando hablamos de una anemia hemolítica, normalmente y frecuentemente les van a dar paciente, o sea, en el texto, en la pregunta les van a decir paciente con ictericia, con hemoglobina de varón, hemoglobina de 10 con fiebre y con un quizá dolor lumbar. Muy probable que se trate de una anemia hemolítica, ¿ya? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. La anemia perniciosa de igual manera. Recuerden que la anemia perniciosa es específicamente por B12 y está dentro de las anemias macrocíticas, es decir, que su glóbulo rojo está bien grande, entonces son síntomas neurológicos, ¿ya? Recuerden que la vitamina B12 es muy importante para que la síntesis de ADN, entonces si por A o B no se da esa síntesis de ADN de manera normal, lo más frecuente es que, que tu paciente venga con síntomas neurológicos muy floridos, ¿ya? En la mayoría de los casos, el diagnóstico te va a empezar o va a empezar con la clínica de tu paciente y vas a ver que en muchos casos palidez. Que puedes ver también petequias, que son como puntitos, ¿saben qué es petequias? Si no, para mostrarles una imagen. Vamos a llamar petequias. Berisei. Ah, María, dime, perdón. Ah, Dime. sí, bueno, dos cosas. Sí, son como puntitos de color más o menos morado o a veces rojo, entre morado y rojo. Y lo segundo que quería decir era que colgué de casualidad, perdón, cuando me llamó. Ah, no, no te preocupes. Es normal, a veces pasa, el internet a veces se va, así que está bien, no, no te preocupes. Claro, petequias es eso en realidad. ¿Te acuerdas? Parecía una equimosis, pero en realidad en cómputos súper pequeños, muy delimitados, en un solo lugar y son varios. Ya. ¿Quieren decir algo? Ya. Otro signo muy importante va a ser en cuanto a las uñas y van a ver algo muy frecuente que quizá les puedan preguntar, que es la coiloniquia. La coiloniquia es esto. ¿Ven? Las uñas están en relación a una como pala
de tu paciente es como una palita. O sea, tus uñas normal no están así, sino que por A o B se han vuelto como una pala, se han hundido. ¿Ya? ¿Qué más? Existe una lengua de tipo de papilada, se llama, o glossitis de Hunter, que también les pueden llamar, le pueden preguntar, ¿qué es esto? Tal cual. ¿Y por qué pasa eso? Normalmente es por un déficit de glóbulos rojos de manera general. Entonces, el cabello también se cae. A veces puede estar acompañado de adenopatías. ¿Qué quiere decir adenopatías? Quiere decir un aumento de quiénes. ¿Se recordarán qué es adenopatías? Llamamos Brisey. Ahora sí, Mercedes Brisey. Así se dice, ¿no? Mercedes. Ya, bueno, ya ustedes lo buscan la adenopatía. Esplenomegalia, ¿qué quiere decir? Cuando le sale megalia, quiere decir que está grande. Entonces, espleno, ¿qué quiere decir? Mi vaso o está grande. Esplenomegalia, vaso grande. O también puede estar en relación a una hepatomegalia. ¿Y por qué se da esto? Porque recuerden que la esplenomegalia, bueno, en sí el vaso es como que un cementerio de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque ahí van para morir en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la anemia hay muy pocas células, estás creciendo en sobremanera el vaso. ¿Por qué? Porque no llegan las células adecuadas, se está muriendo, no estoy generando nuevas células o glóbulos rojos, está en déficit. Entonces, para compensar, está tratando de agrandar su espacio y quizá poder generar o poder ayudar un poco, pero no va a lograrlo cardiovascularmente, en el abdomen que habíamos visto. Entonces, lo principal, ¿cómo vas a empezar dando un diagnóstico de anemia? Va a ser haciendo una historia clínica. En esta historia clínica, ¿tú qué vas a hacer? Anamnesis, recuerden, ya habrán visto el día de ayer sobre anamnesis, relato cronológico, es decir, lo que te dice tu paciente tienes que relatarlo tal cual, según el tiempo que ha pasado, hace un mes, hace una semana, dependiendo de el examen físico que tú debes hacer y buscar estos signos que les estoy diciendo que es muy frecuente que preguntes, muy frecuente que lo encuentres, ¿ya? Y otra forma de, en realidad, de dar el diagnóstico, aparte de tu historia clínica, porque recuerden que la clínica te va a direccionar a pedir exámenes de laboratorio, entonces ahí vas a pedir recién un hemograma completo, ¿no? Entonces, esto es más que nada para poder delimitar en una anemia microcítica, ferremia baja, normal o ferremia alta. ¿Ya? Puede presentar hematemesis, pueden presentar melena, pueden presentar enterorragia, puede presentar hematoquesia, ¿ok? Es muy frecuente. Esto más que nada, recuerden, les puse porque también tenían de libro base antes en semiología o en medicina uno que antes se llamaba, era el Argente. Entonces, en el Argente hablaba bastante de los diagnósticos diferenciales de las anemias microcíticas. ¿Por qué? Por un déficit de hierro, un trastorno crónico o rasgos talasémicos. Esto es más que nada que lo aprendan ustedes. Y otra cosa que sí me gustaría que quizá lo puedan recordar o puedan ver. Normalmente se pide un frotis sanguíneo para ver alteraciones morfológicas, que quiere decir de la forma, perdón, de los glóbulos rojos y las posibles causas de este. Por ejemplo, habíamos visto, ¿de quién? Los esferocitos, o sea, el glóbulo rojo se vuelve como una esfera, tal cual. Causas cuáles son una esferocitosis hereditaria, problemas hemolíticos autoinmunes. Entonces recuerden, hemólisis, destrucción, autoinmune, ¿qué pasa? Yo misma estoy generando, bueno, el mismo cuerpo está generando la destrucción de ¿quiénes? De los glóbulos rojos. Entonces, eso tienen que tener ustedes muy en cuenta. Esta es la división que habíamos visto, ¿se acuerdan de acá? De las anemias, si son microcíticas, si son normocíticas, si son macrocíticas. Acá, paréntesis para que ustedes lo tengan súper en cuenta. Cuando hablan de normocíticas, normalmente les hablan de procesos crónicos.
Y ahí hablamos, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, que es una enfermedad crónica que se va avanzando con el tiempo. Entonces, normalmente son procesos crónicos o neoplásicos. Entonces, son como que los más malitos, ¿no? En una anemia normocítica está normal, sí, pero a veces lo normal no está tan bien, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta sobre anemia para pasar a hablar sobre shock? Que sería nuestro tema último. Y ese tema sí me gustaría que lo recuerden bastante en shock. No sé si quieren 2 minutos o 3 minutos. Descansamos y vuelven. O seguimos, depende de ustedes. Ya. Entonces, en las 4 en punto volvemos. 2 minutos nada más para que tomen agüita y para seguir shock para no perder mucho tiempo tampoco. ¿Ya? Chicos, mentí, no era 4 en punto. Quería decir 3:50. Así que vamos a continuar. Dije, no podemos perder mucho tiempo. Y este tema es muy largo. Así que espero estén, por favor, reaccionen. Ok, al menos uno reacción. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar shock. No, cámara, préndete. Ya. Entonces vamos a hablar de shock. Y shock va a ser un tema que siempre lo van a ver, al menos en fisiopatología supongo que lo habrán visto, pero tienen que recordar que existen tipos de shock y los tipos de shock, el principal que me interesaría que ustedes recuerden, va a ser quién, el shock cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo. Recuerden que son cuatro, que quizás no son los principales y de los cuales siempre van a hablar y siempre van a tener que recordar. Entonces, ¿qué es shock? Es el estado de inestabilidad en una hemodinámica que conduce a una hipoperfusión tisular. Al decir una hipoperfusión tisular, ¿qué quiere decir? Que está bajo, ¿verdad? Una perfusión baja. Y la mayoría de las causas de un shock, en este caso de manera general, va a ser por una hiperfusión tisular. Entonces,
se divide en cuatro tipos según qué, según la ubicación o según la causa del cual esté generando este shock. Cuando hablamos de un shock de tipo cardiogénico, vamos, cardio, ¿qué quiere decir? Corazoncito, ¿no? Entonces, mi corazón, algo malo está pasando en mi corazón. Entonces, al pasar algo malo en mi corazón, nosotros vamos a pensar que quizá podría ser por quién, un taponamiento cardíaco a la cabeza. No se olvide, perdón, un IMA. Estoy mal. Un IMA. No se olviden. Un infarto agudo de miocardio es la principal causa de un shock cardiogénico. La principal causa, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque la afectación está en el mismo corazón, ¿ya? Entonces, ese tipo o esa causa es muy frecuente que me dé un shock cardiogénico. Un shock hipovolémico es muy frecuente que me dé que hipovolemia, ¿qué quiere decir? Que está bajo, ¿verdad? Mi volumen está bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, el oxígeno llega normal, o este esquema es así, ¿no? El oxígeno llega normal, pero ¿qué pasa? Llega, pasa a tu corazón, o sea, se perfunde, pasa a tu corazón, que es un oxígeno, que son células ya oxigenadas en este caso, pasa a tu corazón, pero con el tiempo se va cambiando y que la bulimia o se va perdiendo por algún lado. Entonces, el shock hipovolémico es muy frecuente que sea por causas hemorrágicas, porque por algún lado estás perdiendo tanto líquido, en este caso hemorrágico. Recuerden que las causas en adultos, la más frecuente va a ser por un trauma hemorrágico, ¿no? O sea, está perdiendo sangre, tal cual. Pero en niños son por pérdidas gastrointestinales que puede generar un shock hipovolémico. Entonces eso tienen que tenerlo demasiado en cuenta y esto va a generar ¿qué? Una disminución de la precarga. Entonces, ¿obstructivo a quién? Al taponamiento cardíaco, lo que les estaba mintiendo hace rato. Entonces, taponamiento cardíaco, no se olviden. Y tal cual, en el esquema está así. Miren, fíjense. Voy a señalar con un puntero. Hay un stop en, de, en el pase entre mi corazón y mi pulmón. O sea, no se va a dar un taponamiento cardíaco. Has mentido algo y está obstruyendo completamente y no se da la perfusión como tal, como debería ser. Entonces hay un taponamiento. Puede ser de mi corazón a mi pulmón, puede ser que de todo el sistema sanguíneo, como está acá, ahí está todo mi sistema sanguíneo en todo mi cuerpo, pero no llega a mi corazón. Entonces hay un taponamiento antes de llegar al corazón, un taponamiento al salir del corazón y un taponamiento de igual manera al entrar, ¿no? Tanto la vena cava superior a la vena cava inferior. Entonces eso tienen que tener ustedes muy en cuenta. También recordar que el shock distributivo más que nada va a ser por quién, por cuál es su causa muy frecuente, sepsis. Sepsis, y acá en sepsis vamos a tener como que a la última parte un punto muy importante, ya que la sepsis va a estar en correlación al famoso quisofa, que seguro lo habrán visto en Fisiopato. Entonces el quisofa y el SOFA nos va a ayudar bastante clínicamente ver a mi paciente y decir, este paciente tiene una alta probabilidad de mortalidad. Entonces, eso es muy importante que lo recuerden, ¿ya? Esto es más que nada fisiología. Recuerden que la presión arterial es igual a un gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y recuerden que dentro del gasto cardíaco, el volumen sistólico o el volumen sanguíneo, en este caso, por frecuencia cardíaca, nos va a dar igual a un gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces eso no lo tienen que tener en, no lo tienen que olvidar. ¿Ya? ¿Qué más? Eso más que nada. Y acá, fisiopatología. Muy importante que lo recuerden. Habíamos hablado que existen cuatro tipos de shock. Recuerden también que el shock como tal tiene etapas. Estas etapas son tres. Es muy diferente que les hablen de etapas y es muy diferente que les hablen de tipos de shock. Cuando les hablen de etapas del shock, quiere decir que en la mayoría de shocks pasa esto, en cualquiera de los cuatro tipos. Uno, está compensando. ¿Qué quiere decir esto? Tu cuerpo es
yo digo, es como una máquina increíble, ya que si tú algo mal está en tu cuerpo, lo va a tratar de compensar. Sí o sí, va a tratar de compensarlo. Entonces, el primer paso que en la mayoría de los cuerpos va a darse va a ser el shock compensado. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo va a tratar de luchar con lo que sea que esté dando, con una hemorragia, con un taponamiento cardíaco, con un infarto agudo de miocardio, con una sepsis, va a tratar de luchar, va a tratar de compensar. Y al hacer este compensamiento, es decir, por ejemplo, va a aumentar su frecuencia, va a disminuir la frecuencia cardíaca o va a aumentar la presión arterial. O sea, todo ello va a ser un shock compensado. ¿Qué pasa si por A o B no lo solucionas en un shock compensado? Va a progresar. Y ahí es donde se llama un shock progresivo. Y cuando ya pasa a ser un shock progresivo, es muy frecuente que llegue a darse un shock irreversible. Tú no vas a poder hacer nada, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan reconocer qué tipo de shock tiene mi paciente, ¿ya? Entonces, si es un shock hipovolémico, muy probable es que haya sido por una causa hemorrágica en adultos, en niños por pérdidas gastrointestinales, muy frecuente, paciente que viene con su mamá, paciente neonato con su mamá, que diga que tiene diarrea hace, no sé, 2 días, un día, 2 días más o menos, a estar teniendo diarrea más que nada, más 4 veces al día, entonces tienes que parar la oreja, ¿ya? Pérdida de líquido, hemorragia, esto va a generar una disminución de la precarga, un bajo gasto cardíaco, va a generar un descenso de la presión arterial media, generando ¿a quién? A mi famoso shock. Si hay causas obstructivas, ahí vamos a hablar de un taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco. Es un stop, tal cual. Está obstruyendo algo. ¿No? Es como los huaicos, algo así. Está obstruyendo, no va a pasar, nadie va a pasar por ahí. Entonces, es una disminución del llenado, en este caso, genera, ¿qué más? Un bajo gasto cardíaco. En un tipo de shock de características cardiogénicos, vamos a tener un infarto agudo de miocardio, una lesión o una necrosis miocárdica, que va a dar una disminución de la función sistólica, generando también todo el proceso como un bajo gasto cardíaco, dando shock. Pero recuerden que antes de que se dé un descenso de la presión arterial media, va a existir una hipoxia tisular. Y la hipoxia tisular es como la palabra clave para que ustedes entiendan el shock. ¿Por qué? Porque la hipoxia tisular es que no hay oxígeno en tu cuerpo, no hay oxígeno en tus células, no está dándose el oxígeno de manera normal. Tus células necesitan oxígeno y glucosa para vivir. No tienen oxígeno, la estás matando. Entonces, hipoxia tisular es la palabra clave en un shock. Siempre. Cuando les hablen de un shock de tipo distributivo y acá su primer representante, su primera causa va a ser la sepsis. Entonces vas a tener dos, este es un organigrama, ¿ya chicos? Todo esto es un organigrama. Son cosas que pasan normalmente fisiopatológicamente hablando. Entonces vas a tener una disfunción miocárdica o vas a tener una disminución de la resistencia vascular sistémica o las dos. Entonces, si hay una disfunción miocárdica, vas a tener un gasto cardíaco alto o normal. Va a haber una mala distribución del flujo sanguíneo en la microcirculación y va a haber una alteración de la función celular, dando que puedes pasar a shock en lo mejor de los casos o puedes irte de frente a una falla, un fracaso multiorgánico. ¿Qué órganos se dañan principalmente? ¿Cuáles son los órganos blancos? ¿Recuerdan ustedes cuáles son los órganos blancos? Estábamos por Sandro. ¿Está Sandro? Fausto Flavio. Flavio. ¿Estás? Sí, ¿Me puedes decir, por favor, un órgano blanco que recuerdas? O que lo llames, o...
por ejemplo, los pulmones. Ya, pero hay algo antes, mucho antes que se daña, que, que los pulmones. Pero está bien. A ver, órganos blancos, nunca se olviden. Riñón, cerebro. Principal, es lo que se daña y es lo que vamos a ver muchos casos en sepsis. Cuando les hablen de la escala de Quizofa, que vamos a hablarlo más adelante, que es la última diapo, van a tener que recordar esto, porque los órganos blancos son los principales en dañarse. ¿Quiénes? Vas a tener a tu hígado, vas a tener a tu corazón, vas a tener a tu sistema nervioso central, a tu cerebro y renal. Entonces, esos serían los órganos blancos, los órganos que en la mayoría de los casos van a tener una disfunción orgánica y son los que se van a dañar con mayor facilidad. Principal, riñón. Y es por eso que en la escala de sepsis o en la escala de Quizofa, más que nada en la escala de sepsis, ¿no? El de SOFA tal cual, el SOFA tal cual, se toma estos criterios: hígado, cardiovascular, nervioso y central, porque son órganos blancos, son órganos que se dañan, son órganos que se van a malograr sí o sí. Por ello lo tienes que medir, tienes que ver si están bien o están mal, ¿ya? Gracias, Flavia. Está bien, no te preocupes. Entonces, ya, es eso. Si por ahora no lo identificas antes, tu paciente puede llegar a la muerte. Entonces es muy importante que shock, al menos en shock, siempre lo vean. O sea, siempre vean cuál es el tipo de shock, cuál es la causa más frecuente de ese tipo de shock, ¿ya? Y cuál es la fisiopatología. O sea, si ustedes les predicen, ya, una palabra clave, no me digas toda la fisiopatología de un shock obstructivo, pero dime cuál es la palabra clave en un shock. Ustedes van a tener que responder hipoxia tisular, sí o sí, a partir de este momento. Bien, clínica. Normalmente vas a tener una presión baja, no, presión arterial baja. ¿Recuerdan el PAN? ¿Cuál es el límite? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Presión arterial media. De eso no les pregunto. Pero bueno, 65, nunca se van a olvidar. 65 es la palabra clave en la presión arterial media, más o menos, algo malo. Hipoperfusión tisular, recuerden, no hay perfusión en tus células. Entonces, ¿cuál es lo característico que se va a dar si mis células no tienen una hiperfusión tisular? Y ahí vamos a hablar de bioquímica. ¿Quién se va a presentar? El lactato. Lactato es malo, sí, es muy malo, porque si tú tienes mucho lactato en tu cuerpo, va a generarse todo un shock, una sepsis, llegando a muerte en este caso de tu paciente. Y acá tienes que recordar mm, mm, el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es como tal un stop de tu corazón y de la respiración que tú tengas. No respira, no, y no late su corazón. No hay una frecuencia cardíaca, no hay respiración de tu paciente. Normalmente la piel va a estar fría, eh, renal, vas a tener mucha disfunción, una disfunción renal que lo vas a denotar a través del sofá. Entonces, acá esto creo que también les puse como pregunta en el pretest y en el posttest. Entonces, recuerden, el volumen, en este caso de la presión vascular central, si está la presión vascular central baja, vamos a referirnos a quiénes específicamente: al shock hipovolémico y al shock distributivo. No se olviden, ¿ah? Porque a veces preguntan, de verdad que sí preguntan. La presión vascular eh, car- alta, en este caso, va a ser por un shock cardiogénico o un shock obstructivo. Entonces, creo que en las preguntas le puse ingurgitación yugular, presión venosa central y capilar pulmonar alta, es lo característico que hay un shock cardiogénico. ¿Qué pasa en un shock constructivo? Que recuerda que su principal causa de un shock constructivo es un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Que les había dicho al inicio. Entonces, ¿cuál es la clínica que viene mi paciente? ¿Cuál es lo que veo cuando tiene mi paciente un shock constructivo? Piel fría, sudorosa, presión capilar pulmonar baja,
resistencias vasculares altas, ingurgitación de venas, y es lo que les había puesto ahí, ingurgitación yugular. Esa es pregunta de examen, ¿ya? ¿Por qué? Por un shock obstructivo. ¿Qué es qué? Un taponamiento cardio, cardíaco, ¿no? Cardiopulmonar, pericárdico, como, o sea, hay un taponamiento, o sea, está obstruido, tal cual, está tapado. Entonces, ya con eso ustedes lo van a tener que recordar. ¿Qué otra cosa más le pueden preguntar? Recuérdenle, si es alto, vamos a tener el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Cardiogénico, piel fría, sudorosa, presión venosa central, capilar, pulmonar, alta. La resistencia vascular va a estar alta. El edema agudo de pulmón va a estar, está edematoso tu pulmón, está lleno de líquido, o sea, tu paciente no va a poder respirar de una manera adecuada, va a tener una dificultad respiratoria, una famosa disnea. Muy bien, cuando hablamos de una presión vascular central baja, vamos a hablar de quién, de un shock hipovolémico. ¿De quién más? De un shock distributivo. Y es muy importante que recuerden que la clínica de un shock hipovolémico va a ser esta: piel fría, pálida, sudorosa, hipotensia, presión venosa central, hemorragia o deshidratación. Entonces, recuerden, hipovolemia es que todo está bajo, la volemia está baja. Recuerden por quién, por una hipoperfusión tisular, por una hipoxia tisular. No llega oxígeno a mis células, que normalmente debería llegar oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, va a aumentar el lactato y es lo que se mide en muchos casos en el SOFA, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. ¿Qué pasa en el shock distributivo? Lo contrario de todos, su piel está caliente. No se olviden, en un shock distributivo la piel está caliente. Por eso es que cuando hablamos de sepsis, hablamos de procesos infecciosos. Cuando hay un proceso infeccioso, tú no vas a tener hipotermia, vas a tener fiebre, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerden que el shock distributivo es muy característico de la sepsis. Entonces, la sepsis, piel caliente. ¿Qué vas a tener? No vas a tener una hipotermia, vas a tener temperaturas altas, vas a tener fiebre, procesos infecciosos ahí a la cabeza. Ausencia de sudoración, no vas a sudar. El moteado eritema vas a tener. ¿Eritema qué quiere decir? ¿Saben? ¿Recuerdan? Eritema, algo rojo. Te quemas y a veces en muchos casos le producen como un eritema. ¿Qué es eso? Una coloración media rojiza. ¿Ya? Entonces, en la piel, pues no. A lo que me refiero en quemar es cuando sales al sol y no te echas bloqueador y tienes como que una coloración medio rojita, a eso. Volumen minuto alto, resistencias vasculares bajas. Entonces, principal, recuerden, shock distributivo, tu piel está caliente. ¿Por qué? Porque el shock distributivo es muy característico que te da por sepsis. La sepsis, que es quizá en la mayoría de los casos un proceso infeccioso. Causas de sepsis, procesos infecciosos. Procesos infecciosos a la cabeza, ¿quién me va a dar? Neumonías. Las neumonías dan fiebre. Entonces, siempre va a tener una piel caliente en un shock distributivo. Nunca se olviden, por favor. Muy bien. El tipo va a ser de tipo anafiláctico, minutos. Si es séptico, va a estar tardío. Si es según la edad, más joven, mucho más rápido va a compensar. Si por A o B no es muy joven, si es un adulto de tercera edad, va a demorarse en compensar. A veces ni siquiera compensan y ya se van a ir de frente a la tercera etapa que habíamos visto de los shocks. Bueno, el shock. Entonces, enfermedades preexistentes, es muy importante que ustedes pregunten los antecedentes anatomopatológicos, antecedentes patológicos, antecedentes patológicos, perdón, antecedentes patológicos de tu paciente y de los familiares del paciente. Entonces, es muy importante que hagan la historia clínica adecuada. Velocidad de presentación, ¿cuánto tiempo está así, señor? ¿Cuánto tiempo ha estado así? No sé, 3 días, 2 días, hace una hora está así. Entonces, es muy diferente hace una hora, hace 2, 3 días, ¿no? O sea, tu cuerpo ha tratado de compensar tanto tiempo y cuando no han podido compensar recién están trayendo al paciente. Entonces eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Ya. El diagnóstico de shock. El shock, recuerden que al ser un proceso que genera una disminución, en este caso en la mayoría de funciones, en este caso una hipovolemia, la clínica va a estar en relación a quién? A la piel. Piel. ¿Qué vas a encontrar? El llenado capilar va a estar mayor a 2 minutos. Tu paciente va a estar frío, en la mayoría de los casos quizás sudorosos, dependiendo del tipo de shock, eso sí, ¿ya? El estado de conciencia.
la conciencia va a depender bastante. Recuerden, la escala de Glasgow, ya desde ya deben ir aprendiéndose. O sea, eso es para toda su vida, la escala de Glasgow. Recuerden, ojos, boca y motor. Yo siempre me recuerdo así, ojos, boca y motor. 4, 5 y 6. Entonces, normalmente te va a dar 15 puntos la escala de Glasgow. Entonces, es lo máximo. Es como que tú y yo estamos 15. Entonces, todo bien, ¿ya? Entonces, el estado de conciencia, si está agitado, si está confundido, si está desorientado, si está letárgico, si está estuporoso. Estos flashcards, que obviamente salió de esa academia, es muy buena porque te ayuda a recordar cuál es la causa, cuál es la clínica, cómo se ve, qué órganos le daña. Por ejemplo, habíamos visto que los órganos blancos principalmente van a ser ¿quiénes? El riñón. La diuresis va a bajar, ¿ya? Bioquímicamente, importantísimo que midas el lactato en un shock. Justamente porque ya hemos visto que bioquímicamente tus células están con una hipoxia tisular. Al no tener oxígeno, tus células va a aumentar ¿quién? ¿Se acuerdan el ciclo de Krebs y el ciclo de Core? Ya bueno, todo eso va a estar en relación al lactato. ¿Por qué? Porque va a estar aumentado. Si está aumentado, está mal, porque el lactato hace daño a tus células. No debería estar demasiado. Entonces, eso es importantísimo. Ah, y acá es como una mnemotecnia que creo que ellos hicieron para poder recordar. Uno, un shock hipovolémico. Dos, un shock cardiogénico. Tres, bueno, en este caso cuatro, un shock obstructivo. Y tres, en este caso, un shock, en este caso, distributivo, que acá lo ven como un acá. Pero bueno, ya bueno, este es tratamiento que no nos compete aún, pero semiológicamente sí me gustaría que tengan esto. Diagnóstico, recuerden, historia clínica al inicio, muy importante que veas a tu paciente, veas cómo está, midas funciones vitales, muy importante, el examen físico, midas funciones vitales. ¿Por qué te digo que es importante que midas funciones vitales? Porque vamos a tener una escala que es la escala del quiz-SOFA que me va a ayudar a qué, a distinguir y a ver a mi paciente si está mal, o sea, si tiene una mayor rango de mortalidad o no. En este caso, eh, utilizo la escala de Quizofa cuando yo tengo el criterio de que mi paciente tuvo una neumonía, es decir, una infección, ¿ya? Si tuvo una infección, muy probable que use la escala de Quizofa que es para sepsis. Recuerden, sepsis distributivo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya. Entonces, tres cosas tú vas a medir en el Quizofa, por favor no se olviden. Alteración del nivel de conciencia, tensión arterial sistólica, no es diastólica, es sistólica. Otra cosa, frecuencia respiratoria. La escala de Glasgow nunca se van a tener que olvidar. Entonces, la escala de Glasgow, recuerden, ojos, boca, motor. Recuerden, 4, 5 y 6. Motor, si localiza o no. Entonces, cada uno de esos criterios, ustedes van a tener que memorizárselo y aprender. En conclusión, lo que yo quiero decir acá, la alteración del nivel de conciencia con una escala de Glasgow menor a 13 puntos es indicativo, menor o igual, recuerden, ¿ah? Menor o igual a 13 puntos, es muy indicativo de que acá ya le das un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un criterio para poder pensar que mi paciente puede llegar a una mortalidad mucho más rápido. Otra cosa, ¿cuál va a ser? O el segundo punto es la tensión arterial sistólica. Recuerden, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Relajación, relajación. Sístole quiere decir una disminución de menos o igual de 100 miligramos por miligramos de mercurio. Entonces, si está menos de 100, menos o igual de 100, yo voy a pensar, mi presión sistólica, voy a pensar que tiene un proceso infeccioso, una sepsis que va a pasar a un shock séptico. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Y acá, más que lo memorices, quiero que lo entiendas. Ya me va a tomar un poco más de tiempo. Es la última ya poco, sé, ¿ya? Pero me va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque me gustaría que recuerden más que memorizar. Recuerden que la escala de conciencia o por qué se mide. Mira, mi pregunta fue, ¿por qué mides esos tres criterios? ¿Por qué crees que miden esos tres criterios? Uno, porque son más rápidos, son signos que tú lo vas a denotar mucho más rápido
y que en todo lado vas a poder tomarlos. La escala de Glasgow solamente tienes que recordar y ver. ¿Por qué? Porque recuerden que un órgano blanco, ¿quién va a ser? Mi sistema nervioso central, mi cerebro, órgano blanco. Se va a dañar. ¿Por qué? Por una hipoxia tisular. No hay oxígeno que va a mi cerebro. Entonces, ¿qué me va a dar? Alteración de estado de conciencia. Tensión arterial sistólica. Está aumentada, en este caso, está disminuida, perdón. Existe una disminución de la presión arterial sistólica. ¿Por qué existe una disminución de la presión arterial sistólica? Por una vasodilatación de mis venas o de mis arterias en este caso, perdón. Entonces, existe una vasodilatación de mis arterias que va a generar que la presión arterial sistólica disminuya. Recuerden que la presión va a estar dentro de mi arteria. Entonces, si yo aumento el tamaño de mi tubo, por así decirlo, de mis venas, de mis arterias, entonces va a disminuir su presión. Entonces, existe una vasodilatación en compensación de qué? De que tú estás teniendo una hipoxia tisular por el shock, ¿ya? Una frecuencia respiratoria alta. Tu cuerpo va a tratar de compensar el shock o lo que esté pasando, un proceso infeccioso. Al tratar de compensar la hipoxia tisular, va a aumentar tu frecuencia cardíaca porque va a decir, uy, no llega oxígeno a tal parte de mi cuerpo, por ejemplo, a mis riñones, no llega oxígeno, qué raro, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque seguro no llega porque no soy rápida, por así decirlo. Mi corazón piensa así, ¿no? Algo así. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria generando eh, que mi pulmón tome más oxígeno. Entonces vas a tener una taquicardia, vas a tener una taquipnea. Entonces en muchos casos, como la frecuencia respiratoria va a ser mayor porque tú no tienes oxígeno, entonces vas a necesitar, tengo que respirar más porque no tengo oxígeno y mi corazón de igual manera va a empezar a latir más porque piensa que no llega. Entonces la frecuencia respiratoria está explicado por eso. Y como les dije, su palabra clave en shock va a ser hipoxia tisular. Nada más. Y algo tienen que llevarse de acá es eso. Y es justamente la pregunta que les puse en su, en su pretest y postes, ¿ya? Entonces, vamos a resolver estas preguntas para consolidar lo que hemos visto el día de hoy. El trauma y la presión arterial, en este caso de 90 sobre 60 miligramos por mercurio. MB quiere decir murmullo vesicular normal. Ingurgitación yugular negativo. Entonces, si les hablan de una ingurgitación yugular negativa, ¿qué quiere decir? Que es muy probable que sea un obstructivo, o sea, puede ser un shock de tipo obstructivo. ¿Se acuerdan? A ver, mejor déjame sus respuestas. Muy bien, Yadira. No, no, ¿verdad? Entonces, déjame sus respuestas en el chat, porfa, para ya terminar la sesión y hagan sus postes. ¿Cuál creen? Si se equivocan, no hay problema. Hipovolémico. Claro, muy bien. Muy bien, nos quedamos con la respuesta de Leslie. Muy bien, es hipovolémico. ¿Por qué es hipovolémico? Te dice un trauma. Normalmente habíamos dicho que la pérdida muy frecuente del hipovolémico va a ser ¿qué? Hemorrágico, ¿verdad? Entonces, aparte que tu presión está súper baja, tiene una murmullo vesicular normal, la ingurgitación yugular está negativa, por lo tanto no voy a pensar en algo obstructivo, ¿no? Piel fría y pálida. Es característico de la anemia hemolítica autoinmune. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ictericia o de cómo esto me va a generar una hepatosplenomegalia clínicamente? ¿Se acuerdan de esa? ¿Cuál creen que sea? Les dije a ustedes ahí arriba. La clínica de cada tipo de anemia ferropénica, todo ello. No me falla. Nadie. Escriban por el chat, por fin. Ya.
Yadira, B. ¿Ya? Sí habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Lo voy a volver para que lo veas. Habíamos visto que una anemia hemolítica es muy frecuente que presente una ictericia sin coluria. ¿Qué quiere decir coluria? Es como la coloración tipo Coca-Cola de la orina. Tal cual. Tú orinas Coca-Cola. Es tal cual eso. Ya, para que se recuerde. Entonces sí, sería eso. No es variable utilizada para los criterios de shock séptico en sepsis. En este caso, el que no es la polimnia, no es aumento de lactato, tampoco la leucocitosis, no usamos para el shock séptico. Recuerden, la escala del QI-SOFA solo tiene 3 criterios, pero la escala de SOFA tiene 6 criterios que también deben recordarlo, ¿no? Que ahí, como habíamos visto, más que nada se relaciona a los órganos blancos que van a estar dañados. Entonces, recuerden, alteración accesorio, sí, obvio, habíamos visto que es un criterio muy importante. La hipotensión arterial también. El aumento del lactato, habíamos visto que el lactato es nuestra estrella. Si es mayor a 2 problemas, ¿verdad? Polipnia también. Muchas veces, varias veces. NEA, ¿qué quiere decir? Paciente está respirando muy rápido, varias veces, con mucha frecuencia. Leucocitosis no es una variable de criterio de shock séptico. Y acá, en el último, ya para acabar. Paciente varón de 75 años con síndrome confusional agudo. Recuerden, síndrome confusional agudo. No te da la escala de Glasgow, pero dice que está confuso, ¿ah? Conste. Temperatura de 38,5 grados Celsius. Frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Recuerden, 24 por minuto. Presión arterial de 110/70, bueno, está normal. Se realiza el test de Quick-SOFA y el valor hallado es... ¿Se acuerdan cuál es el Quick-SOFA? Tiene 3 criterios. ¿Cuáles son, por favor? Dígame. Voy a llamar. Ruth, ¿estás? Ruth Camila. Allá. No te preocupes, lo volvemos a ver. Recuerda, la escala de Quick-SOFA o la de sepsis son 3 criterios muy importantes. Alteración del conciencia, tensión arterial en este caso tensión arterial sistólica. Recuerda que la sistólica es la que está baja. Recuerda, escala de Glasgow, bajo, menos de 13 o igual a 13. Tensión arterial sistólica, menos o igual a 100. Y la frecuencia respiratoria, mayor a 22. Cada uno lo hemos explicado. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios, Ruth? Escríbelo, no te preocupes. ¿Estás ahí, Ruth? Tensión sistólica, menos de 100. Muy bien. Ahí te voy a decir que te ayude Margot, ¿ya? Margot, ¿me puedes decir porfa lo que faltan de los otros 2 criterios? Gracias, Ruth. Hola, Hola. eh, ¿cómo falta? O sea, ¿Te acuerdas que habíamos dicho que eran 3 criterios el quiz-SOFA? claro, Ruth nos está diciendo de la tensión sistólica. ¿Cuáles son los otros 2 que nos faltarían como criterios? allá la alteración del nivel de conciencia Muy bien. ¿Cuál dice que es el...? está confuso. Ah, Perdón, menos perdón. de 13 puntos. Ajá, muy bien. Eso quería que te digas. Está Ah, bien, sigue, sigue. y la frecuencia también está en 24 por minuto y debía de ser mayor o igual a 22. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a tener que recordar eso siempre porque siempre les van a preguntar, ¿ya? A partir de este momento. Entonces, en este caso, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Mm,
¿Te acuerdas que me estabas diciendo tú síndrome confusional agudo? Muy bien, ahí podríamos darle un punto o un criterio en base a la escala de coma de Glasgow, ¿no? Hay una alteración de conciencia, no nos dicen específicamente cuál es el nivel de la escala de coma de Glasgow, pero te dice que hay un síndrome confusional. Entonces ahí le puedes poner un punto como tú me estabas diciendo. ¿Qué otra cosa más acá en ese casito querías resaltar? Entonces sería la A. Ajá, Hay muy bien. dos. ¿No? Dos, riesgo alto de infección. Muy bien. Acá recuerden por descarte, a veces también sacan las respuestas, perdón. Bueno, la pregunta, ¿no? Entonces, en la escala de Quizofa, ¿hay algún criterio, o sea, que te dé cero? Sí, ¿verdad? Cuando no tiene ninguno. Cuando no tiene ninguno, el criterio es serio, cero, no riesgo de infección. Entonces, uno, sí hay, porque sí puede tener solamente quizá un síndrome confusional, puede tener una frecuencia respiratoria alta o puede una tensión sistólica baja, ¿no? Entonces, ¿puede ser uno? Sí, sí puede ser. ¿Puede ser cero? Sí. ¿Puede ser cuatro? O sea, en la escala de Quizofa hay cuatro criterios, no, ¿verdad? Solo hay tres, entonces ya en eso descartas. Tres criterios sí hay, pero en este caso mi paciente solo tiene dos criterios de los tres que habíamos dicho, porque uno, su presión arterial sistólica, recuerden, esto es sístole y esto es diástole. Entonces, la sístole está 110 sobre 70. Está 110. ¿Qué hayamos dicho? Menor o igual a 100. Entonces, no podría ser 3 con riesgo alto. No, no, no cumple los tres criterios. ¿Sería quién? 2 con riesgo alto de infección, que también les puse en su post-test, así que así ya lo pueden solucionar. Muy bien. Estos serían las referencias usadas para la sesión de hoy. Espero les haya ayudado bastante. Ahorita les voy a mandar el post-test para que lo puedan resolver. Por favor, no se olviden porque si no, no puedo contarles su asistencia. Ya, les acabo de enviar el post-test. Les doy 5.000 para... Dime, Leslie. Sí, tenía, o sea, una duda sobre la última pregunta, Ujú. en la parte del síndrome confusional agudo. Entonces, siempre que diga eso, vamos a interpretar que el Glasgow está menor o igual a 13, porque, o sea, como no nos da los datos específicos, y Ujú. cuando revise la escala dice, por ejemplo, confuso 4 puntos, y como no se menciona lo demás, o sea, yo lo interpreté como que tendría un punto menos, o sea, tendría 14 De la puntos y escala. podría ser, ajá, tendría 14 y ya no cumpliría uno de los criterios Sí, del... en este caso, como uno, paciente de 75 años, te habla sobre un síndrome confusional agudo. No te dice que en el criterio de que habíamos, ¿te acuerdas que la escala de coma de Glasgow es uno? Ojos, boca y motor, ¿verdad? Entonces, no, en el ojo te dice que si tiene una apertura o no, si te responde a estímulos o no, si te responde a tu voz, si es espontáneo y todo ello. Entonces, si recordarás, en cuanto acá habíamos visto el flashcard, ¿te acuerdas también? Entonces, si mi paciente tiene una conciencia en este caso, si está, por ejemplo, confundido, ya me está diciendo que hay algún tipo de alteración de conciencia. No te da la escala específica, pero sí te está diciendo que está confundido. ¿Ya? Entonces, si quieres medir la escala de cloma de Glasgow, como tú justamente me estabas diciendo, tendría que medir varios factores, el motor, el verbal y también el visual, ¿no? Cómo si es espontáneo o no. Entonces, todo ello yo tendría que medir. Si por A o B les ponen un síndrome confusional agudo, como en esa pregunta que les puse, en realidad es tipo banco, entonces sí tendrían que tomarlo como un punto en la escala de Quizofa. Dime, María Claudia. Un- Sí, disculpa, en el forms del post-it no me sale mi nombre. Ah, ya, ahorita veo. Qué rarito. Disculpa, el mío tampoco sale. Ya, ya. Un ratito, ahorita lo hago. Qué raro. Ahorita lo
la modifico, no se preocupe. Y ahora sí, recárguenlo. Ahora sí les va a salir. Y ahora sí les debe salir. ¿Verdad o no? Sí, ahora sí sale. Ya, excelente. Entonces sí, por eso justamente estábamos viendo y también les puse como la última pregunta, ¿no? Entonces tú cuando mires, por ejemplo, la escala de Glasgow, vas a tener que ver no solamente la respuesta ocular ni la verbal, sino que también vas a tener que ver la motora. Entonces, esa pregunta es como que pregunta trampa, ya que de esa manera tú vas a poder fallar. Entonces, si te dicen un síndrome confusional, muy probable es que esté fallando algo en su cerebrito. Entonces, tienes que ahí darle, ¿ya? Entonces, respondan para poder responder las preguntas. Un minuto más y resolvemos, ya, chicas, chicos y chicas. Ya, entonces recuerden, los criterios de sepsis en el quiz-OFA son alteración del sensorio, sí, recuerden. Otro, taquipnea, no taquicardia, taquipnea. Y la escala de Glasgow, ¿verdad? O el síndrome confusional. Características clínicas de una anemia ferropénica. Recuerden que habíamos hablado de una pica, disfagia y trastorno gastrointestinal. Trastornos gastrointestinales es muy frecuente que se den ese tipo de anemia. ¿Ya? Si es una ictericia, por ejemplo, podríamos pensar de una anemia tipo hemolítica, ¿verdad? Si es de tipo dolor lumbar, síntomas neurológicos, de una anemia de tipo de déficit de vitamina B12, por ejemplo, macrocíticas, ¿ya? Paciente varón de 77 años con síndrome de confusional agudo, ese es justamente lo que les había puesto. Recuerden que es 2, riesgo alto de infección, no se olviden de eso porque ya les habla sobre un síndrome confusional agudo, ¿ya? ¿Qué más? En causa de shock con presión venosa central alta, les puse también en la imagen, taponamiento cardíaco es la principal. Paciente varón de 60 años, hace 6 meses diarrea crónica y hace 4 semanas tiña progresiva y sangrado bucal. Recuerden la glositis de Hunter, la lengua. Muy bien, vamos a tener una anemia de tipo macrocítica en esos casos, ¿ya? Problemas gastrointestinales, en muchos casos que macrocítica. Mm, muy bien. Bien, muy bien, chicos. Muchas gracias por la sesión de hoy. Espero les haya
apoyado al menos en esos temas. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde y ya pues cuídense. Vamos a dejar de grabar.